Hernán, vos decías recién que Sí. se le dice a alguien respecto de eso. Mantener viva la memoria es el motor fundamental para la demanda de justicia, porque el mito del eterno retorno tiene que ver con que obviamente esos sucesos o lo que motorizaron esos sucesos nefastos vuelve a la historia a través de otros fenómenos, que puede ser un fenómeno económico, la precarización de la ciudadanía, la precarización del salario, la sindicación de un enemigo interno. Mauricio Macri hablaba, siempre lo repetimos, de la mafia o de los abogados laboralistas o del sindicalismo. O sea, no solamente un grupo, sino un determinado individuo, denostarlo, estigmatizarlo para poder constituirlo como un enemigo interno. Decir, que ellos tengan a alguien como Casero, que sea lo único que pueden levantar, ¿no? Y que haya un vacío respecto de ideas, no quiere decir que atrás no exista esta vocación o destituyente o vocación de disciplinar a todo aquel o a toda aquella que lo que hace es o quejarse por la exclusión o manifestar un modo de pensar distinto, porque siempre vuelven a lo mismo. Cuando hay alguien que expresa una forma de ver distinta, bueno, ahí hay un desgobierno, hay que volver al orden, hay que volver a un determinado cauce y, por supuesto, en esas sintonías que se leen en clave o la reforma previsional, la represión y todo ese tipo de represiones que si no, no se entienden, ¿no? Porque era gente quejándose por una determinada modificación legislativa. Sí, pienso exactamente lo mismo. Hay un modelo de especulación, una economía que apostaba a la especulación, una economía financiera, por oposición una economía productiva, inclusiva, que apuesta al mercado interno, que apuesta también, y lo dijo claramente el presidente y también el ministro de Economía, al poder adquisitivo del salario como motor del consumo. Entonces eso me parece central, porque es algo, a veces parece lejano. ¿Cómo llega esto a la ciudadanía? Bueno, salarios alineados con jubilaciones, alineados con tarifas. Esto que parece una cuestión básica tiene que ver con una construcción, con un proyecto político y por supuesto que aquellos que van a sentir afectados sus propios intereses van a luchar contra la instalación de ese proyecto productivo inclusivo y que tiene que ver con la no precarización de la ciudadanía. Bueno, además, una cosa, o sea, lo habíamos dicho en varias oportunidades, ellos hablan apelando a un constante presente. El pasado no existe, está totalmente fulminado. Y cuando ellos son gobiernos, hablan de un futuro que nunca llega. El segundo semestre, ¿se acuerdan? Las inversiones, la lluvia de verde y demás. Y además hay una ruptura con la verdad muy importante, la inflación. O sea, no es una construcción de la imaginación. 2015 estaba en un determinado guarismo, 27,5, y 2019 era 50,50. Que la cuente como quiere, pero las cuestiones, o sea, no tienen una ruptura con la realidad. Creo que independientemente de eso, Macri no iba a comprar ningún diario que esté a favor de lo que él considera ahora el kirchnerismo, además. También no es que su pretensión de cooptar un medio es cualquier medio. Que Tetaz puede decir todo lo que dice, o que otros referentes políticos del macrismo puedan decir lo que dicen, es justamente porque él necesita, él o su sector de poder, tener un medio que propale esas ideas y que procure su impunidad. Sucedió exactamente lo mismo en su gobierno con respecto a las causas judiciales. ¿Por qué puso sus ojos en este medio? Porque no solamente necesitaba denostar la imagen de Cristina Fernández de Kirchner, sino que necesitaba construir un determinado sentido común y ahora, que no es más gobierno, procurar impunidad y procurar que también que este tipo de gente como Tetaz o Bullrich o demás puedan decir cualquier cosa sin ningún tipo de consecuencia social, porque hay una construcción de sentido, por supuesto, destinado a un determinado sector de la sociedad, ¿no? Que antes tenía cierta dignidad o cierta trayectoria académica y hoy en día no lo tiene. Y eso también es un rasgo de época. La derecha se va diluyendo, se va vaciando de ideas y está pasando a ser simplemente un espectáculo. Bueno, habrán visto que en esta última semana fue una noticia que una médica en Salta fue detenida por unas horas por hacer una práctica legal de interrupción legal del embarazo. La verdad que hay ciertas provincias donde la derecha más radical, más conservadora, más antiderecha y por supuesto profundamente machista y patriarcal tiene una expresión mucho más aguda que otras latitudes. Bueno, en la justicia de Salta, tanto en la justicia federal como provincial, hay una expresión de estas características. No solamente porque es una ley, es un consenso y la justicia lo que está haciendo es arrogándose la facultad de
meterse en una ley que fue votada ampliamente, que fue una ley que fue el resultado también de una lucha muy importante del movimiento feminista. Tanto hablaban de las leyes como receptoras, ¿no? Como consagradoras, como que materializan las demandas sociales. Bueno, la ley de la interrupción legal del embarazo fue una de estas. El colectivo feminista hacía años que venía bregando por un tema que era tabú, verdaderamente tabú. Incluso muchos sectores de los que se consideran propios no pensaban de ese modo. Y la verdad que es una de las expresiones más importantes para ver cómo la ley es consecuencia de una lucha social. Y en este caso lo que hizo el Poder Judicial de Salta, no solamente tratar de disciplinar a aquellas médicas o médicos que no tienen objeción de conciencia y que se avienen a hacer la práctica establecida por la ley 27610, sino que desconocen una ley absolutamente democrática. Y hay otra cosa más. Hay una demanda en el Poder Judicial de Salta, cuya legitimación se le dio a senadores, diputados, es decir, cualquiera puede presentar un pedido de inconstitucionalidad contra esta ley y se le da legitimación activa. Esto también sucedió en un fallo de Mar del Plata, un juez que tenía colgado un crucifijo, que se arrogaba prácticamente la facultad mística. Me parece muy interesante separar no solamente las creencias religiosas del Estado, sino también respetar profundamente la ley y en esto respetar profundamente la voluntad de las mujeres, porque esto realmente es un logro femenino y hay en muchos aspectos en que esto se ve. Acuña dijo que las mujeres, o sea, el integrante del triunvirato de la CGT, no tenían vocación para participar sindicalmente. Por supuesto que no es que no la tienen, sino que se está rompiendo. Hay mujeres sindicalistas como Vanessa Siley que lo hace y me parece que la demanda feminista no tiene que ver solamente con la soberanía del cuerpo, sino que tiene que ver con la participación de la política de la mujer en organismos donde eran profundamente machistas. Los sindicatos, por ejemplo, y la política también. El capitalismo es patriarcal, Julián, porque hace una definición de roles. La mujer a lo doméstico y los varones hablan de política. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. No, pero a nosotros no nos los tienen que explicar, Aníbal. Hace 170 años decía Engels que el último esclavo liberarse va a ser la mujer. Nadie dijo que va a ser fácil. Creo que la gráfica... Yo creo que las mujeres no necesitan más planning de lucha. Permitime, por favor. La gráfica es bien contundente con la definición de que es necesario tener información para poder elegir, anticonceptivo para no abortar, aborto legal y gratuito para no morir. Hay una definición que se ha instalado y no vuelve más para atrás. Pero nadie dijo que iba a ser fácil. Claro. No solo la ley, sino además... Claro, hay que pelearlo. Si hay alguien que sabe que no va a ser fácil, somos las mujeres.